Cristianos sin oración, por Edward McHenry Bounds. Tomado del libro El instrumento de la oración. Tercera parte. Si alguna vez hubo un momento en que Pedro, Jacobo y Juan necesitaran permanecer despiertos en oración, fue en Getsemaní. Si Jacobo hubiera persistido en mantenerse despierto, quizás habría evitado su decapitación unos años después. Si Pedro se hubiera esforzado en interceder verdaderamente por sí mismo y por los demás, no habría negado a su Cristo esa noche en el palacio de Caifás. Charles Hodge. Hay una gran necesidad en este tiempo de que los hombres de negocios cristianos impregnen sus asuntos mundanos con el espíritu de la oración. Existe un gran ejército de comerciantes de casi todo tipo que son miembros de la Iglesia de Cristo, y ya es hora de que estos hombres atiendan este asunto. Esto no es más que otra versión de la frase, poner a Dios en los negocios, la realización y el control de su presencia y de su temor en todas las cosas seculares de la vida. Necesitamos que la atmósfera del lugar de oración impregne nuestras salas de ventas públicas y nuestras oficinas. La santidad de la oración es necesaria para impregnar los negocios. Necesitamos que el espíritu del domingo se extienda hasta el lunes y continúe hasta el sábado. Pero esto no puede ser hecho por hombres sin oración, sino por hombres de oración. Necesitamos que los hombres de negocio se ocupen de los asuntos con la misma reverencia y responsabilidad con la que entran al lugar de oración. Se necesita urgentemente hombres que estén libres de avaricia, pero que, con todo su corazón, lleven a Dios con ellos a los asuntos seculares de la vida. Los hombres del mundo imaginan que la oración es algo demasiado impotente para competir con los métodos de negocios y las prácticas mundanas. Contra tal doctrina engañosa, Pablo establece todos los mandamientos de Dios, la lealtad a Jesucristo, las demandas del carácter piadoso y las exigencias de la salvación del mundo. Los hombres deben orar y poner fuerza y corazón en sus oraciones. Esto es parte del negocio principal de la vida, y a esto ante todo Dios ha llamado a los hombres. Los hombres que oran son los agentes de Dios en la tierra, los representantes del gobierno del cielo, asignados a una tarea específica en la tierra. Si bien es cierto que el Espíritu Santo y los ángeles de Dios son agentes de Dios para llevar adelante la redención de la raza humana, aún entre ellos debe haber hombres que oren. Para tales hombres, Dios tiene un gran uso. Él puede hacer mucho con ellos, y en el pasado ha hecho cosas maravillosas a través de ellos. Estos son sus instrumentos para llevar a cabo los grandes propósitos de Dios en la tierra. Son los mensajeros de Dios, sus vigilantes, pastores, obreros, que no necesitan avergonzarse. Totalmente equipados para la gran obra a la que están asignados, honran a Dios y bendicen al mundo. Por encima de todas las cosas, los hombres y mujeres cristianos deben ser ante todo líderes en la oración. No importa cuán destacados sean en otras actividades, fracasan si no son destacados en la oración. Deben dedicar su mente y su corazón a la oración. Los hombres que hacen y moldean el programa de la Iglesia de Cristo, que trazan su línea de actividad, deben ser moldeados y hechos por la oración. Los hombres que controlan las finanzas de la Iglesia, su pensamiento, su acción, todos deben ser hombres de oración. El progreso hacia la consumación de la obra de Dios en este mundo tiene dos principios básicos: la capacidad de Dios para dar y la capacidad del hombre para pedir. El fracaso en cualquiera de los dos es fatal para el éxito de la obra de Dios en la tierra. La incapacidad de Dios para hacer o para dar pondría fin a la redención. El fracaso del hombre en orar, con toda seguridad, establecería un límite al plan. Pero la capacidad de Dios para hacer y dar nunca ha fallado y no puede fallar. Pero la capacidad del hombre para pedir puede fallar, y a menudo lo hace. Por lo tanto, el lento progreso que se está haciendo hacia la realización de un mundo ganado para Cristo depende completamente de la limitada petición del hombre. Hay necesidad de que toda la Iglesia de Dios en la tierra se dedique a la oración. La Iglesia de rodillas traería el cielo a la tierra. La maravillosa capacidad de Dios para hacer por nosotros está expresada por Pablo en una de sus declaraciones más completas,
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, dice, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Estudien, les ruego, esa notable declaración. Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia. Es decir, Él es capaz de dar tal suficiencia que podamos abundar, rebosar en toda buena obra. ¿Por qué no estamos más plenamente conformados a este orden de abundancia? La respuesta es, falta de capacidad de oración. No tenéis porque no pedís. Somos débiles, frágiles y empobrecidos debido a nuestra falta de oración. Dios está restringido en hacer porque nosotros estamos restringidos por nuestra falta de oración. Todos los fracasos en alcanzar el cielo se deben a la falta de oración o a peticiones mal dirigidas. La oración debe ser amplia en su alcance, debe suplicar por otros. La intercesión por otros es el sello distintivo de toda verdadera oración. Cuando la oración se limita a uno mismo y al ámbito de las necesidades personales, muere por su pequeñez, estrechez y egoísmo. La oración debe ser amplia y desinteresada, o perecerá. La oración es el alma de un hombre movida a suplicar a Dios por los hombres. Además de estar interesada en los intereses eternos de su propia alma, debe, por su propia naturaleza, estar preocupada por el bienestar espiritual y eterno de los demás. La capacidad de uno para orar por sí mismo encuentra su clímax en la compasión que su preocupación expresa por los demás. En 1 de Timoteo 2, versículo 1, el apóstol Pablo insta con un énfasis singular y específico a que aquellos que ocupan posiciones de influencia y lugares de autoridad se dediquen a la oración. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Este es el alto llamado de los hombres de la Iglesia, y ningún llamado es tan atractivo, tan absorbente y valioso que podamos permitirnos relevar a los hombres cristianos de la vocación sumamente importante de la oración secreta. Nada puede tomar el lugar de la oración. Nada puede compensar la negligencia de la oración. Esto es lo más importante, primero en importancia y primero en el tiempo. Ningún hombre está tan alto en posición o en gracia como para estar exento de la obligación de orar. Ningún hombre es demasiado grande para orar, no importa quién sea ni qué cargo ocupe. El rey en su trono está tan obligado a orar como el campesino en su cabaña. Nadie es tan elevado y exaltado en este mundo ni tan humilde y oscuro como para ser excusado de orar. La ayuda de todos es necesaria para llevar a cabo la obra de Dios, y la oración de cada hombre que ora ayuda a mantener el conjunto. Los líderes en posición en dones y en autoridad deben ser los principales en la oración. Los gobernantes civiles y eclesiásticos moldean los asuntos de este mundo, y así los gobernantes civiles y eclesiásticos mismos necesitan ser moldeados personalmente en espíritu, corazón y conducta, en verdad y justicia, por las oraciones del pueblo de Dios. Esto está en línea directa con las palabras de Pablo. Exhorto, pues, ante todo, dice, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Es un día triste para la justicia cuando la política de la Iglesia, en lugar de la oración santa, moldea la administración del reino y eleva a los hombres a posiciones de poder. ¿Por qué orar por todos los hombres? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Los hijos de Dios en la tierra deben unir sus oraciones a la voluntad de Dios. La oración es para llevar a cabo la voluntad de Dios. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Su corazón está puesto en esto. Nuestras oraciones deben ser la creación y la expresión de la voluntad de Dios. Debemos abarcar a la humanidad en nuestras oraciones, así como Dios abarca a la humanidad en su amor, su interés y sus planes para redimirla. Nuestras simpatías, oraciones, luchas y ardientes deseos deben correr paralelos a la voluntad de Dios, amplia, generosa, mundial y divina. El hombre cristiano debe, ante todo, ser conformado a la voluntad de Dios en todas las cosas, pero en ninguna parte será más evidente esta devoción real que en la salvación de la raza humana.
Esta alta asociación con Dios, como sus representantes en la tierra, debe tener su ejercicio más pleno, rico y eficiente en la oración por todos los hombres. Los hombres deben orar por todos los hombres, especialmente por los gobernantes en la Iglesia y el Estado, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo 2, versículo 2. Paz en el exterior y paz en el interior. La oración calma las fuerzas perturbadoras, alivia los temores atormentadores y pone fin a los conflictos. La oración tiende a eliminar la confusión, pero incluso si hay conflictos externos, es bueno tener una paz profunda dentro de la ciudadela del alma, para que vivamos quieta y reposadamente. La oración trae calma interior y proporciona tranquilidad exterior. Si los gobernantes y los súbditos oraran en todo el mundo, calmarían las fuerzas turbulentas, harían cesar las guerras y reinaría la paz. Los hombres deben orar por todos los hombres para que vivamos en toda piedad y honestidad, es decir, con piedad y seriedad. La piedad es ser como Dios, es ser piadoso, tener semejanza a Dios, llevar la imagen de Dios grabada en la naturaleza interior y mostrar esa misma semejanza en la conducta y en el temperamento. El Dios Todopoderoso es el modelo más elevado, y ser como Él es poseer el carácter más alto. La oración nos moldea la imagen de Dios y al mismo tiempo tiende a moldear a otros en la misma imagen en la medida en que oramos por ellos. Orar significa ser como Dios, y ser como Dios es amar a Cristo y amar a Dios, ser uno con el Padre y con el Hijo en espíritu, carácter y conducta. Orar significa permanecer con Dios hasta que seamos como Él. La oración hace a un hombre piadoso y pone en él la mente de Cristo. Filipenses 2, versículo 5. La mente de humildad, de entrega, de servicio, de compasión y de oración. Si realmente oramos, nos volveremos más como Dios, o dejaremos de orar. Los hombres oren en todo lugar. Primera de Timoteo 2, versículo 8. En el aposento, en la reunión de oración, alrededor del altar familiar, y que lo hagan alzando manos santas, sin ira ni contienda. Aquí no solo se establece la obligación de los hombres de orar, sino también instrucciones sobre cómo deben orar. Los hombres deben orar sin ira, es decir, sin amargura hacia sus vecinos o hermanos, sin la obstinación y persistencia de una voluntad fuerte y sentimientos duros, sin un deseo o emoción malvada encendida por los fuegos de la naturaleza carnal. La oración no debe hacerse con estas cosas cuestionables, ni en compañía de tales sentimientos malvados, sino, sin ellos, alejados y completamente separados de ellos. Ese es el tipo de oración al que los hombres están llamados, el tipo que Dios escucha y prevalece ante él y logra cosas. Tal oración en manos de hombres cristianos se convierten en agencias divinas en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos de gracia y ejecutar sus designios en la redención. La oración tiene un origen más elevado que la naturaleza del hombre. Esto es cierto ya sea que se refiere a la naturaleza del hombre separada de la naturaleza angélica, o a la naturaleza carnal del hombre no renovada y no cambiada. La oración no se origina en los reinos de la mente carnal. Tal naturaleza es completamente ajena a la oración simplemente porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Romanos 8, versículo 7. Es por el nuevo espíritu que oramos, el nuevo espíritu endulzado por la dulzura del cielo, perfumado con la fragancia del mundo celestial y vigorizado por un aliento del mar de vidrio. El nuevo espíritu es nativo de los cielos, anhelante de las cosas celestiales, inspirado por el aliento de Dios. Es el temperamento de oración del cual todos los viejos jugos de la naturaleza carnal y no regenerada han sido expulsados, y el fuego de Dios ha creado la llama que ha consumido los deseos mundanos, y la esencia del Espíritu han sido inyectados en el alma, y la oración está completamente divorciada de la ira. Los hombres también deben orar sin contienda. La versión revisada lo traduce como sin discusiones. Fe en Dios, creencia en la palabra de Dios, deben tenerla sin cuestionar. No debe haber duda ni disputa en la mente, no debe haber opiniones, ni vacilación, ni cuestionamientos, ni razonamientos,
ni argucias intelectuales, ni rebelión, sino una lealtad estricta y firme de espíritu a Dios, una vida de lealtad en el corazón y el intelecto a la palabra de Dios. Dios tiene mucho que ver con hombres creyentes que tienen una fe viva y transformadora en Jesucristo. Estos son los hijos de Dios. Un padre ama a sus hijos, suple sus necesidades, escucha sus clamores y responde a sus peticiones. Un hijo cree en su padre, lo ama, confía en él y le pide lo que necesita, creyendo sin dudar que su padre escuchará sus peticiones. Dios tiene todo que ver con responder la oración de sus hijos. Sus problemas le conciernen y sus oraciones lo despiertan. Su voz es dulce para él. Le encanta escucharlos orar, y nunca está más feliz que cuando responde sus oraciones. La oración está destinada al oído de Dios. No es el hombre, sino Dios quien escucha y responde la oración. La oración cubre toda la gama de las necesidades del hombre. Por lo tanto, en todo mediante oración y súplica, Filipenses 4, versículo 6, se deben hacer peticiones ante Dios. La oración incluye toda la gama de las capacidades de Dios. ¿Habrá algo difícil para el Señor? Génesis 18, versículo 14. La oración no pertenece a un segmento favorecido de las necesidades del hombre, sino que alcanza y abraza todo el círculo de sus deseos, simplemente porque Dios es el Dios del hombre completo. Dios se ha comprometido a suplir las necesidades de todo el hombre, físico, intelectual y espiritual. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo 19. La oración es hija de la gracia, y la gracia es para todo el hombre y para cada uno de los hijos de los hombres. Los hombres de oración en alta estima. Nuestro Redentor estaba en el huerto de Getsemaní. Su hora había llegado. Sentía que sería fortalecido en algo si tuviera 2 o 3 discípulos cerca de él. Sus 3 discípulos escogidos estaban a tiro de piedra de la escena de su agonía, pero todos estaban dormidos. Se cumplía la escritura: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie hubo conmigo. Isaías 63, versículo 3. Los 8 a la distancia eran buenos y verdaderos discípulos, pero solo eran hombres comunes, u hombres con un llamado ordinario. Alexander White. Ninguna insistencia en la Biblia es más apremiante que la exhortación que hace a los hombres a orar. Ninguna exhortación contenida en ella es más sincera, más solemne y conmovedora. Ningún principio se inculca con más fuerza que el de es necesario orar siempre y no desmayar. Lucas 18, versículo 1. En vista de esta exhortación, es pertinente preguntar si los cristianos son hombres y mujeres de oración, en algo parecido a un cuerpo. ¿Es la oración un curso fijo en las escuelas de la Iglesia? En la escuela dominical, el hogar, los colegios, ¿tenemos algún graduado en la escuela de la oración? ¿Está produciendo la Iglesia aquellos que tienen diplomas de la gran universidad de la oración? Esto es lo que Dios requiere, lo que Él ordena, y son aquellos que poseen tales calificaciones los que Él debe tener para cumplir sus propósitos y llevar a cabo la obra de su reino en la tierra. Y es la oración ferviente la que necesita hacerse. La oración débil, sin corazón ni fuerza, sin fuego ni tenacidad, derrota su propio propósito declarado. El profeta de tiempos antiguos se lamenta de que un día que necesitaba oración enérgica, no hubo nadie que se esforzara por asirse a Dios. Isaías 64, versículo 7. Cristo nos advierte no desmayar en nuestra oración. Lucas 18, versículo 1. La laxitud y la indiferencia son grandes obstáculos para la oración, tanto para la práctica de orar como para el proceso de recibir. Se requiere un espíritu valiente, fuerte, intrépido e insistente para participar en una oración exitosa. La dispersión también interfiere con la efectividad. Demasiadas peticiones rompen la tensión y la unidad y fomentan la negligencia. Las oraciones deben ser específicas y urgentes. Demasiadas palabras, como demasiada amplitud, generan aguas poco profundas y bancos de arena.
Un solo objetivo que absorba todo el ser e inflame al hombre entero es la fuerza adecuadamente constreñida en la oración. Es fácil ver cómo la oración fue un factor decretado en las dispensaciones anteriores a la venida de Jesús y cómo sus líderes tuvieron que ser hombres de oración. La más poderosa revelación de Dios fue una revelación hecha a través de la oración. Y finalmente, cómo Jesucristo, en su ministerio personal y en su relación con Dios, fue grande y constante en la oración. Sus labores y dispensación desbordaron de plenitud en proporción a sus oraciones. Las posibilidades de su oración fueron ilimitadas, y las posibilidades de su ministerio estuvieron a la par. La necesidad de su oración solo fue igualada por la constancia con la que practicó durante su vida temprana. La dispensación del Espíritu Santo es, en un sentido preeminente, una dispensación de oración. Aquí la oración tiene una relación esencial y vital. Sin menospreciar las posibilidades y necesidades de la oración en todas las dispensaciones anteriores de Dios en el mundo, debe declararse que es en esta última dispensación que los compromisos y demandas de la oración reciben su mayor autoridad, sus posibilidades se vuelven ilimitadas y su necesidad insuperable. Estos días nuestros tienen una gran necesidad de una generación de hombres de oración, un grupo de hombres y mujeres a través de los cuales Dios puede traer sus grandes y más grandes movimientos más plenamente al mundo. El Señor nuestro Dios no está limitado en sí mismo, pero está limitado en nosotros, debido a nuestra poca fe y nuestra débil oración. Se necesita urgentemente una generación de cristianos que busquen incansablemente a Dios, que no le den descanso, ni día ni noche, hasta que Él escuche su clamor. Los tiempos demandan hombres de oración que estén sedientos de la gloria de Dios, que sean amplios y desinteresados en sus deseos, insaciables en su búsqueda de Dios, que lo busquen tarde y temprano, y que no se den descanso hasta que toda la tierra esté llena de su gloria. Se necesitan hombres y mujeres cuyas oraciones le den al mundo el máximo poder de Dios, que hagan que sus promesas florezcan con resultados ricos y plenos. Dios está esperando escucharnos y nos desafía a llevarlo a hacer esto mediante nuestra oración. Él nos está preguntando hoy, como lo hizo con su antiguo Israel, que le pongan a prueba. Malaquías 3, versículo 10. Detrás de la palabra de Dios está Dios mismo. Y leemos, así dice Jehová, el Santo de Israel, y su Hacedor, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Isaías 45, versículo 11. Como si Dios se colocara en las manos y a disposición de su pueblo que ora, y así lo hace. El elemento dominante de toda oración es la fe, que es conspicua, cardinal y enfática. Sin tal fe es imposible agradar a Dios e igualmente imposible orar. Existe una concepción actual de los deberes espirituales que tienden a separar el púlpito y la banca, como si el púlpito llevara toda la carga de las preocupaciones espirituales, mientras que la banca solo se ocupara de los deberes relacionados con la esfera inferior de lo secular y mundano. Tal visión necesita una corrección drástica. La causa de Dios, sus obligaciones, esfuerzos y éxitos recaen con igual presión sobre el púlpito y la banca. Pero el hombre en la banca no está cargado con la responsabilidad de la oración como debería estarlo, y debe estarlo antes de que llegue cualquier nueva visita de poder a la iglesia. La iglesia nunca será completamente para Dios hasta que las bancas estén llenos de hombres de oración. La iglesia no puede ser lo que Dios quiere que sea hasta que aquellos de sus miembros que son líderes en los negocios, la política, el derecho y la sociedad sean líderes en la oración. Dios comenzó sus primeros movimientos en el mundo con hombres de oración. Escogió a tal hombre para ser el padre de esa raza que se convirtió en su pueblo escogido en el mundo durante cientos de años, a quien le confió sus oráculos y de quien surgió el Mesías prometido. Abraham, un líder de la causa de Dios, fue preeminente un hombre de oración. Cuando consideramos su conducta y carácter, vemos fácilmente cómo la oración gobernó e influyó en este gran líder del pueblo de Dios en el desierto. Y plantó Abraham un bosque en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, el Dios eterno. Génesis 21, versículo 33.
y es un hecho destacado que dondequiera que plantaba su tienda y acampaba por un tiempo con su familia, allí erigía el altar de sacrificio y de oración. La suya era una religión personal y familiar, en la que la oración era un factor prominente y permanente. La oración es el medio de la revelación divina. Es a través de la oración que Dios se revela al alma espiritual hoy, tal como en los días del Antiguo Testamento hizo sus revelaciones a los hombres que oraban. Dios se muestra al hombre que ora. Dios está contigo en todo lo que haces. Génesis 21, versículo 22. Esta fue una clara convicción de aquellos que deseaban hacer un pacto con Abraham, y la razón de este tributo fue la creencia comúnmente sostenida acerca del patriarca de que no solo era un hombre de oración, sino un hombre cuyas oraciones Dios respondía. Ese es el resumen y el secreto del gobierno divino en la Iglesia. En todas las épocas, Dios ha gobernado la Iglesia mediante hombres de oración. Cuando la oración falla, el gobierno divino cae. Como hemos visto, Abraham, el padre de los fieles, fue un príncipe y sacerdote en la oración. Tenía una influencia notable con Dios. Dios detiene su venganza mientras Abraham ora. Su misericordia está suspendida y condicionada a la oración de Abraham. Sus visitaciones de ira son removidas por la oración de este gobernante en Israel. Los movimientos de Dios son influenciados por las oraciones de Abraham, el amigo de Dios. La piadosa oración de Abraham le permite compartir los secretos de los consejos de Dios, mientras que el conocimiento de estos secretos intensifica su oración. Con Abraham, el altar de sacrificio está junto al altar de oración. Con él, el altar de oración santifica el altar de sacrificio. A Abimelech, Dios le dijo, Abraham es profeta, y orará por ti, y vivirás. Génesis 20, versículo 7. Los cristianos deben orar por los hombres. En una ocasión, Samuel dijo al pueblo, Lejos esté de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Primera de Samuel 12, versículo 23. Afortunados fueron estos pueblos pecadores que habían rechazado a Dios y deseaban un rey humano, al tener en Israel a un hombre de oración. La forma más elevada de aumentar la gracia personal es orar por otros. La oración intercesora es un medio de gracia para quienes la ejercen. Entramos en los campos más ricos del crecimiento espiritual y recogemos sus riquezas invaluables en los caminos de la oración intercesora. Orar por los hombres es de designación divina y representa la forma más elevada del servicio cristiano. Los hombres deben orar, y los hombres deben ser objeto de oración. Los cristianos deben orar por todas las cosas, por supuesto, pero las oraciones por los hombres son infinitamente más importantes, así como los hombres son infinitamente más importantes que las cosas. Por lo tanto, las oraciones por los hombres son mucho más importantes que las oraciones por las cosas, porque los hombres conciernen más profundamente a la voluntad de Dios y a la obra de Jesucristo que las cosas. Los hombres deben ser cuidados, compadecidos y objeto de oración, porque la simpatía, la compasión y el cuidado acompañan y preceden a la oración por los hombres cuando no son llamados por las cosas. Todo esto hace de la oración un asunto serio, no un juego de niños, no un asunto secundario ni trivial, sino un negocio serio. Los hombres que han tenido éxito en la oración han hecho de la oración un negocio. Es un proceso que demanda tiempo, pensamiento, energía y el corazón de la humanidad. La oración es un negocio para el tiempo y un negocio para la eternidad. Es el negocio del hombre orar, trascendiendo todos los demás negocios y tomando precedencia sobre todas las demás vocaciones, profesiones u ocupaciones. Nuestra oración concierne a nosotros mismos, a todos los hombres, a sus mayores intereses, incluso a la salvación de sus almas inmortales. Orar es un negocio que se aferra a la eternidad y a las cosas más allá de la tumba. Es un negocio que involucra la tierra y el cielo. Todos los mundos son tocados e influenciados por la oración. Tiene que ver con Dios y los hombres, los ángeles y los demonios. Jesús fue preeminentemente un líder en la oración, y su oración es un incentivo para orar. Cuán prominente resalta la oración en su vida.
Los eventos principales de su carrera terrenal están marcados distintivamente por la oración. La maravillosa experiencia y gloria de la transfiguración fue precedida por la oración y fue resultado de la oración de nuestro Señor. No sabemos qué palabras usó mientras oraba, ni por qué oró, pero sin duda fue de noche y durante largas horas el Maestro oró. Fue mientras él oraba que la oscuridad huyó y su forma se iluminó con un esplendor sobrenatural. Moisés y Elías vinieron para cederle no solo la palma de la ley y la profecía, sino la palma de la oración. Nadie oró como Jesús, ni tuvo una manifestación tan gloriosa de la presencia divina, ni escuchó tan claramente la voz reveladora del Padre. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Marcos 9, versículo 7. Felices discípulos de estar con Cristo en la escuela de la oración. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de llegar a este glorioso monte de la transfiguración porque no conocíamos el poder transformador de la oración? Es el apartarse para orar, las largas e intensas temporadas de oración en las que nos involucramos, lo que hace que el rostro brille, transforma el carácter e incluso hace que las vestiduras terrenales y opacas resplandezcan con un brillo celestial. Pero más que esto, es la oración real la que hace que las cosas eternas sean reales, cercanas y tangibles, y que trae visitantes glorificados y visiones celestiales. Las vidas transformadas no serían tan raras si hubiera más de esta oración transformadora. Estas visitas celestiales no serían tan escasas si hubiera más de esta oración transformadora. Cuán difícil parece ser para la Iglesia entender que todo el esquema de la redención depende de hombres de oración. La obra de nuestro Señor, mientras estuvo aquí en la tierra, así como la del apóstol Pablo, fue, mediante la enseñanza y ejemplo, desarrollar hombres de oración, a quienes se les confiara el futuro de la Iglesia. Qué extraño que, en lugar de aprender esta lección simple y de suma importancia, la Iglesia moderna la haya pasado por alto en gran medida. Necesitamos volver de nuevo a ese maravilloso líder de Israel espiritual, nuestro Señor Jesucristo, quien con ejemplo y precepto nos insta a la oración, y al gran apóstol de los gentiles, quien, en virtud de sus hábitos de oración y lecciones de oración, es un modelo y un ejemplo para el pueblo de Dios en todas las épocas y lugares. Cristianos sin oración, por Edward McKendry Bounds. Tomado del libro El instrumento de la oración. Tercera parte. Colgado en el madero.